Está usted viendo claro y oscuro. Terminamos con esta última cápsula sobre la Inquisición. Daremos oportunidad a los asistentes a este foro para que si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, levante la mano y por ahí le hacemos llegar el micrófono. Adelante, tu nombre y la pregunta. Sí, adelante. Mi nombre es Misael Molina. Tengo una pregunta para el maestro. Sí. ¿Qué órdenes religiosas destacaron como inquisidoras? Bueno, los dominicos, básicamente, más que órdenes religiosas, tenemos el caso de los esencialmente dominicos y franciscanos. Eran los que se dedicaron más a este tipo de funciones y actualizaciones. Bueno, gracias. Otra más por ahí. Adelante. Ahí atrás, sí. Mi nombre es Agustín Velázquez. Mi pregunta es, ¿quién o quiénes instituyeron todo esto? La Inquisición. La Inquisición. Bueno, la Inquisición original, Constantino, a través de los obispos que nombró para que vigilaran y supervisaran el establecimiento del cristianismo estilo romano en las diferentes provincias. Inmediatamente después el Papa romano, asignándoles funciones inquisitoriales a los obispos del occidente de Europa. Y finalmente, después de la caída de los moros en España, la Inquisición española, que fue la tercera y última versión de la Inquisición, que quizá fue una de las más crueles. Fue así como la Inquisición llegó al continente americano también. No sé, maestro, si sea conveniente un poquito ampliar con relación a todos los aparatos e instrumentos de tortura que se han exhibido pues en México, en muchas partes del mundo. No sé si sí, bueno, darles claro, un poquito de exposición además en ese punto por la pregunta. La Inquisición española, particularmente la Inquisición española, se distinguió porque utilizaba la tortura como medio para la obtención de confesión. Se consideraba como válido en aquellos tiempos, y cuando ustedes se lo dicen a cualquier autoridad religiosa, católica particularmente, y le reprochan a ustedes el uso de la tortura y de la Inquisición como medio coercitivo para imponer una religión y no el convencimiento, la convicción, les van a contestar que crímenes son del tiempo, no de España. Es la frase típica que se utiliza en estos casos, señalando que no solo la Iglesia Católica utilizaba en aquellos años, a través de su instrumento político-religioso, la Inquisición, la tortura, sino que las autoridades civiles también la usaban. Bueno, todavía al día de hoy se discute si muchos gobiernos latinoamericanos la aplican, o incluso algunos países de los llamados modernos y de avanzada tienen incluso islas o lugares especiales fuera de su circunscripción para alejarlo de las leyes que los mantienen o sujetan, para poder someter a tortura a sus prisioneros. Así es. No voy a mencionar nombres ni países, pero ustedes los pueden encontrar todavía por ahí. Es una práctica todavía común. La siguiente pregunta, sí. Buenas noches. Maestro, mi nombre es Efraín Ibarra. Yo tengo una pregunta. Habiendo, pues, en el tiempo de Benito Juárez, la separación de Estado e Iglesia, que marcó hizo un parteaguas en lo que es la vida social de México. ¿No cree que se hayan dormido en sus laureles el Partido Liberal, la masonería, que esté debilitada al día de hoy y que estemos viviendo esto que se está mirando? Sí, claro. Con mucho gusto le respondo de la manera más clara posible. ¿Se ha fijado usted que si le saca filo a un machete, con el paso del tiempo el filo se le va acabando? Aún siendo de acero, siendo de fierro, el filo se va a perder. ¿Por qué? Porque hay que estarlo afilando continuamente, aún a riesgo de que el machete se vaya convirtiendo en cuchillo, porque se va a desgastar. Así las revoluciones. Mire usted, la Revolución Francesa
durante la toma de la Bastilla, que culminó con el decapitamiento de Luis XVI y de María Antonieta, el pueblo de Francia levantado en armas y proclamándose la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todas esas maravillas que son engendro de la Revolución Francesa, ¿no fue el mismo pueblo que convirtió en emperador a Napoleón posteriormente, unos cuantos años después? Entonces la Revolución Francesa se convirtió en un hazmerreír, pero todavía quedan detalles. Así la masonería fue la que creó y forjó naciones. Este país, Estados Unidos, en su acta constitucional, si ustedes leen los nombres de los que están ahí, se van a encontrar con innumerables masones. Y este país fue revolucionario entonces. Dudo mucho que sea revolucionario ahora. ¿Está claro? Incluso le llaman The American Revolution a su... ¿Qué quiero decir con esto? Todo movimiento, si no se mantiene, en esto estoy parafraseando a Trotsky y a otros como Bakunin y otros personajes del anarquismo, que señalan, o del extremo del comunismo, que señalan que una revolución que no es permanente deja de serlo muy pronto. Así la revolución liberal, el movimiento liberal, una vez que se apoltronan y que los de la siguiente generación empiezan a cobrar los beneficios y no tuvieron que luchar por lo que lograron, se sientan en sus laureles y empiezan a cosechar. Y los que originalmente eran incendiarios, los ve usted 3 generaciones después, sus hijos o sus nietos son bomberos. Los masones actuales están dormidos en sus laureles, pero me precio de decirle que yo le envié al señor Aguilera, le envié, ¿su apellido correcto es Aguilera? Aguilera. Yo le envié un posicionamiento del Supremo Consejo Omega, acompañado de una organización masónica llamada Federación Masónica Logias Soberanas, en donde decimos que 2 y 2 son 4. Sí. Pero, lamentablemente, en el contexto somos excepción. Ahora hemos sacado las banderas y ya empieza a oírse la voz de numerosas organizaciones más tradicionalistas, menos combativas, acostumbradas a la poltrona, a la comodidad, a su nivel yo diría de comodidad es la forma más concreta. Pero paulatinamente, una vez que se pone en movimiento esto, yo creo que vamos a tener mejor respuesta. Una de las razones, si me permite, maestro, coadyuvando un poquito tanto en la pregunta como en su respuesta, que me animó en lo personal a invitar en esta ocasión al maestro Amaral, fue el exhorto que hizo a un compañero de la ciudad de Monterrey, en donde lamenta él enormemente haber estado dormido juntamente con el resto de la masonería, y quizá yo se lo dije al principio como un reproche. Los de ayer hicieron historia y dejaron un legado muy importante. Los de hoy son contados, los que tratan de sustentarse todavía en la ideología. ¿Estoy en lo correcto, maestro? Así es. Los que luchan de alguna forma para seguir haciendo prevalecer ese liberalismo que en el pasado nos dio ese legado de paz y tranquilidad. Por ello me animé a invitar en esta ocasión al maestro y pido un aplauso porque se sostiene en ese propósito. Una pregunta más por ahí. Pregunta más, a ver, adelante. Pues yo quisiera nomás añadir, A ver, discúlpame, sí. pero no se siente en el mismo punto, no se siente traicionado en cierta forma en su ideología respecto a los gobernantes de nuestro México, de los que tuvieron esa estrecha relación con, vamos a decir, el inquisidor mayor, cuando acuerdan algunas acuerdos por acá por debajo, en donde pues estamos viendo los resultados, Sí. ¿verdad? ¿No se sienten traicionados en la ideología masónica? Bueno, yo creo que no fueron masones los que tomaron ese acuerdo. Lo que sí existe aquí es una traición a los postulados y principios de un partido político que tiene en sus siglas, en su nombre, el término revolucionario, y que no está haciendo honor a lo que ese término significa.
¿Qué quiero decir con esto? Que los conservadores hagan su lucha para restablecer sus privilegios y sus prebendas, no me extraña, creo que es legítimo y ellos están haciendo su tarea. No puedo yo quejarme de los legionarios de Cristo, de los del Yunque, de los del Opus Dei, de todas esas organizaciones pararreligiosas, por llamarlas de alguna manera, pero que inciden en la industria, la banca, el comercio, las artes, la cultura, la educación, etcétera, y que están diseñadas por esa institución mayor, la Santa Madre, están organizadas para penetrar en todos los ámbitos de la política y del gobierno, para que hagan su tarea. Al contrario, yo los felicito, lo han estado haciendo bien. Los que hemos estado dormidos en nuestros laureles somos los mexicanos que, enfrascados o envueltos en la bandera de partidos supuestamente revolucionarios, en realidad dejamos de serlo hace ya mucho tiempo y se han ido derechizando. Incluso los que todavía conservan el término revolucionario en realidad pertenecen al segmento político de la derecha, y no es de extrañar que ocurran este tipo de cosas. De vez en cuando nos vamos a encontrar algún masón, si esto es cierto, pero entre 12 también creo que Jesús encontró alguno. Nosotros no nos podemos escapar. Había una pregunta más por ahí. Adelante. Sí. Mi nombre es Abby Hernández y quería preguntar algo del uso de la tortura. ¿Cuándo se oficializó el uso de la tortura durante de los interrogatorios? Pues en el momento en que el padre Torquemada, que por cierto era descendiente de judíos, estableció las reglas como operaría la Inquisición española. El padre Torquemada es tristemente famoso porque, siendo el mismo descendiente de marranos, de judíos conversos, se convierte, como dice el dicho, para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo. Se convirtió en el dirigente de esa institución en la época de Isabel. Era incluso confesor de Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Y él fue el que puso los parámetros, los reglamentos de la Inquisición, cómo tenía que funcionar. Él es el ideólogo detrás de la Inquisición española, y él fue el que permitió, autorizó y señaló inclusive los procedimientos para cómo debía llevarse a cabo una pesquisa y cómo y por qué debía someterse al interrogatorio y a la tortura a aquellos que no confesaban. Había que obtener la confesión a como diera lugar. Terminamos, maestro, con esto. Son momentos importantes para nuestra nación. Estudiantes, jóvenes que nos acompañan, personas adultas que tienen ya alguna experiencia con relación a esto, son momentos cruciales por la siguiente razón. Los gobiernos actuales, y voy a hablar simplemente de López Portillo a nuestros días, 1979, abre las puertas al Vaticano cuando hace la invitación por primera vez a México a un papa. Me refiero a Juan Pablo II. Y ahí vienen otros, digamos, que se suman a ese proyecto, como fue Carlos Salinas de Gortari, quien a través de ser favorecido con el gobierno, concede las relaciones Iglesia-Estado. Viene un Fox Quesada, que de alguna manera prometió regresarle a la Iglesia todas las canonjías que tenía y aún más, hasta llegar el momento con Felipe Calderón Hinojosa, quien pretende próximamente en la reunión del Bajío llegar a un concordato que ya fue descubierto. Ellos van a firmar un acuerdo en donde se le van a conceder todas las prebendas a la Iglesia Católica Romana. Y allí el grande riesgo que tenemos de regresar a un pasado vergonzoso, que para todos aquellos que tenemos realmente conciencia no es nada grato. Quiero por ello, en la ponencia del maestro, agradecer que nos haya dado esta conferencia y me gustaría que nos despidiéramos con un fuerte aplauso.